Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los cambios que definen nuestro tiempo. Hoy hablaremos sobre la evolución del papel de la mujer en la sociedad actual, un viaje que va desde la lucha por derechos fundamentales hasta el liderazgo en espacios antes inaccesibles. Analizaremos cómo se han transformado los roles tradicionales, qué desafíos persisten y cómo las voces femeninas están moldeando el presente y el futuro. Prepárate para una conversación que inspira, cuestiona y celebra. ¡Comenzamos! ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad actual? Me voy a referir a los cambios que se han producido en nuestro país y concretamente en las mujeres de mi edad y de clase media, ya que no siempre ha sido igual en todos los ámbitos. No es lo mismo la vida rural que la vida en las ciudades, pero en general y a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, el papel de la mujer ha evolucionado. Desde la invisibilidad de la dictadura, que redujo el rol de la mujer a esposa fiel y madre ejemplar, que la confinó en el hogar y sin permitirle actuar sin el consentimiento del esposo o del padre, sin ningún papel destacado en la sociedad, como no fuera el de enfermera o maestra. Con la llegada de la democracia, poco a poco se fueron recuperando derechos, tales como el divorcio. También la aparición de la píldora anticonceptiva permitió que las familias tuvieran más o menos los hijos deseados, con lo cual las mujeres pudieron liberarse de algunas tareas del hogar y desarrollarse profesionalmente. Conste que la liberación la voy a poner con unas grandes comillas, ya que en casi todos los casos, salvo algunas excepciones, la mujer siguió con su papel de ama de casa y adquirió las obligaciones del trabajo por cuenta ajena, con lo que su vida se complicó, fue mucho más intensa y ajetreada. No obstante, algunos papeles siguen estando a cargo de las mujeres, como el de los cuidados a mayores, enfermos y niños. Creo que la mentalidad ha cambiado mucho en líneas generales, pero observamos una marcada tendencia al retroceso a nivel mundial. Y si no prestamos atención y defendemos lo conseguido con el esfuerzo de todos, podemos retroceder a tiempos pasados y eso no sería muy agradable. El papel de la mujer en la sociedad actual es muy diferente al que tenía a mitad del siglo pasado. Hemos conseguido tener un puesto reconocido en la sociedad, en el mundo del trabajo, aunque a fecha de hoy sigue existiendo la brecha de género que nos separa. Ya tenemos un sitio reconocido en la familia, me refiero a la igualdad con el marido. Ahora tenemos nuestro respaldo económico, conseguido con nuestro trabajo. Esto nos permite ser libres. Podemos ser nosotras y no tener que mirar siempre por los ojos de los demás. Estamos también muy bien representadas en el plano de la cultura, como es la literatura, la pintura, la ciencia, el deporte, etc., con puestos de responsabilidad. En definitiva, hemos conseguido nuestro sitio en la familia y en el mundo laboral y en la sociedad. Nuestras abuelas y nuestras madres estarían orgullosas de nosotras, lo mismo que nosotras lo estamos de nuestras hijas. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad? El enunciado de este tema nos puede remontar a los orígenes del ser humano, ya que desde el principio la situación de la mujer ha sido inferior y supeditada al mandato y decisión del hombre. Pienso que la evolución de la condición personal de la mujer ha sido más lenta que muchos de los avances que se han conseguido en materias productivas o científicas. El papel del hombre, enfocado a ser el que aporta el alimento al núcleo familiar para que sobrevivan sus miembros, ha dejado en segundo lugar las aportaciones de la mujer. A pesar de que su condición física, la mujer es el miembro que garantiza la continuidad de la especie. A lo largo de la historia, las oportunidades en las que han conseguido destacar algunas mujeres les han venido dadas por la cuna de nacimiento, por ejemplo, reinas o damas de la alta nobleza.
o bien por su alto coeficiente de inteligencia que les ha permitido destacar sobre el hombre por descubrimientos realizados, y como es por ejemplo el caso de Madame Curie, que para conseguir resultados en sus investigaciones sacrificó su propia salud y compaginó con sus tareas de ama de casa en beneficio de su marido. Si miramos a lo largo del tiempo, no es fácil encontrar escritoras de renombre ni pintoras famosas, mucho menos arquitectas que llevaran a cabo grandes edificaciones. Yo creo que durante muchos siglos el mundo se ha perdido las magníficas aportaciones de la mujer. Aún en tiempo relativamente reciente, la mujer se ha visto relegada a las decisiones que tomaran un hombre de su familia, un padre, un hermano, un marido. En España se mantuvo esta situación hasta fechas muy avanzadas del siglo XX. En mi época de adolescente aún la ley no otorgaba la mayoría de edad hasta los 21 años para ambos sexos, pero en el caso de las mujeres no tenían permiso de emancipación hasta los 25 años, salvo en el caso de matrimonio. Creo que esto era una de las causas que motivaba que nuestras madres e incluso mujeres de nuestra época se casaran más jóvenes que actualmente. Los padres o maridos tenían que dar su autorización para que la mujer trabajara. Las mujeres no tenían facilidades para estudiar y muy frecuentemente las que asistían al colegio únicamente completaban los estudios primarios y después pasaban a formarse en las labores del hogar. Las que habían conseguido trabajar, generalmente de dependientas, peluqueras, limpiadoras o en los casos más especiales como enfermeras, secretarias o maestras, abandonaban el trabajo cuando se casaban para atender a su familia. Las familias de un nivel adquisitivo bajo normalmente no podían conseguir que sus hijos o hijas realizaran estudios superiores, pero en el caso de que se planteara esta posibilidad, siempre se optaba por apoyar al hijo varón. Afortunadamente, en los últimos 40 años, esto ha cambiado en beneficio de la mujer, favorecido por las reivindicaciones de muchas mujeres valientes y luchadoras. El valor de la mujer se ha ido afianzando y su papel en la sociedad tomando fuerza. En estos años, la presencia de la mujer en la universidad ha crecido sustancialmente y en todo tipo de disciplinas, artísticas, humanidades y científicas. La Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres del año 2007 ha contribuido notablemente en el ámbito laboral para promover la igualdad salarial y estatus profesional de mujeres y hombres. Se ha protegido el derecho a reserva de puesto de trabajo a las mujeres durante el embarazo y la lactancia. Las mujeres hoy en día dirigen empresas, consejos de administración, forman parte del equipo de ministros de una nación e incluso dirigen el país, y no solo por el derecho de cuna como en la antigüedad. Hoy las mujeres dirigen proyectos científicos, viajan al espacio, compiten en Juegos Olímpicos. En definitiva, ya no somos seres humanos de segunda clase. En este avance hay un factor que ha sido necesario, y estamos hablando de que el hombre participe al menos en el 50% en el cuidado del hogar y de la familia. Y en el caso de que alguno tenga que dedicar más esfuerzo, se decida en función del interés de la pareja y no por la condición de su sexo. Creo finalmente que es importante tener en mente que somos iguales dentro de la desigualdad. Yo considero que he sido afortunada por crecer en un momento en el que todos estos logros se llevaban a cabo y así beneficiarme de ello. Aunque quedan algunos pasos que dar, pero el posicionamiento de la mujer ya es imparable. Cuando miro hacia atrás y pienso en cómo eran las cosas cuando yo era joven, me doy cuenta de cuánto ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad. En aquella época las oportunidades eran muy distintas. Anteriormente las mujeres estaban destinadas a las tareas domésticas y familiares
y no podían progresar mucho en el mundo laboral. De hecho, tengo una amiga que trabajaba en un comercio y desde el momento que se incorporó le dijeron que cuando se casara tendría que dejar el trabajo porque no querían mujeres casadas en la plantilla. En este lugar todas las empleadas eran solteras, incluso la jefa. Así eran las costumbres de entonces. Se daba por hecho que la mujer casada tenía que quedarse en casa, cuidar del marido, de los hijos y nada más. Afortunadamente, las cosas han cambiado muchísimo en los últimos años. Hoy en día, la mujer ha conquistado espacios en varias áreas: política, economía, educación, ciencia y un largo etcétera, prácticamente en todos los campos laborales. Ya no se las ve solo como amas de casa, sino como profesionales responsables y preparadas. Ha cambiado mucho la mentalidad de los hombres. Muchos de ellos están más involucrados en la crianza de los hijos y en las tareas domésticas, algo que antes era impensable. Hoy se entiende que el hogar y la familia son cosa de dos, y eso me parece un gran avance. En mi caso os puedo compartir que, después de casarme, tuve la suerte de poder trabajar fuera de casa, aunque no fue fácil. Tuve 3 hijas y gracias a mi madre, que vivía con nosotros, pude contar con su ayuda para cuidarlas mientras yo trabajaba. Esto me permitió continuar con mi actividad fuera de casa, algo que para muchas mujeres de mi generación no era posible. Mi marido, por su forma de ser, siempre colaboró en casa. No le importaba involucrarse en cualquiera de las tareas de casa: cocinar, limpiar o cuidar de las niñas. Algo poco común en aquella época, pero para nosotros fue lo más natural. Y gracias a esta manera de compartir, pudimos trabajar y organizarnos en casa. Con el tiempo me animé incluso a montar mi propio negocio de manualidades. Fue una etapa muy bonita y enriquecedora, ya que me demostré a mí misma que también podía emprender. Hemos hablado de estas mujeres que poco a poco han ido cambiando la sociedad. Gracias por estar ahí, por reflexionar sobre este tema conmigo. Me alegra de ver que las cosas han cambiado mucho. Aunque ha costado tiempo y esfuerzo, sin duda ha cambiado para mejor. El tema que propusiste, cómo ha cambiado el papel de la mujer en los últimos años, me parece importantísimo, porque además España siempre ha sido un país puntero en asuntos relativos a los derechos de la mujer. Aquí, por ejemplo, no se ha perdido nunca el propio apellido de la persona que se casa, si es mujer, cuando en otros países pasas a ser señora de, pierdes tu apellido propio. En España no. Además, también nuestro país fue uno de los pioneros en conseguir el voto femenino, porque ya el dictador don Miguel Primo de Rivera concedió el voto solo en ese momento a las viudas y solteras emancipadas a mitad de los años 20. Y 8 años después, la diputada del Partido Radical, doña Clara Campoamor, consiguió el voto general y la mujer en España votó a partir del año 1933, ya no perdió ese derecho. Después, Mercedes Formica en los años 50 propuso una reforma legal, la reformica de Mercedes Formica, que decían un poco irónicamente, pero yo todavía conocí siendo pequeño que mi madre, para abrir una cuenta bancaria, necesitaba la autorización de mi padre, y eso hoy día sería inconcebible. La Constitución del año 78 supuso un cambio tremendo, todos pasamos a ser iguales en derechos, y eso yo creo que en este momento casi es al 100% real, pero tenemos que conseguir que no haya discriminación, eso que llaman discriminación positiva, pero en el fondo primero es discriminación. No le pongamos adjetivos, si positiva o negativa, no tiene que haber discriminación para ningún ciudadano, sea del sexo que sea o de cualquier condición. En fin, me parece importantísimo porque la mujer tiene mucho que aportar y además, aunque nacemos más varones que mujeres, en la pirámide poblacional la naturaleza es muy sabia y lo hace así, cuando llega los últimos años de vida, los últimos lustros, hay doble número o más de mujeres que de hombres, porque biológicamente somos el sexo débil.
Así que me parece importantísimo este cambio porque esto revolucionará la sociedad. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad actual? El avance de la mujer en la sociedad ha sido muy positivo. No podemos olvidar que ese avance ha sido posible gracias a todas aquellas mujeres que lucharon por sus derechos, incluso dando sus vidas. Hemos tenido muchas trabas, estábamos relegadas a las tareas domésticas, no nos dejaban ni dar nuestra opinión y, por supuesto, no teníamos derecho al voto hasta hace muy pocos años. Incluso en un parto, me remito a muy antiguo, a la Edad Media, no tenían ni derecho a la intimidad las mujeres. Cuando más alto era el rango, por ejemplo, una reina, pues más gente había esperando a que naciese ese bebé. Menos mal que luego eso pues fue remediándose y ya cada vez ha sido más con menos gente. Estamos en una época en que la mujer ha luchado y tenemos muchísimos más derechos en un parto que teníamos antes. Tenemos el derecho a nuestra intimidad, a elegir. Gracias a la lucha de las mujeres hemos cambiado todo para bien. Recuerdo que en mi época se luchaba desde las universidades y hoy en día lo único que se celebra en una universidad es el botellón. Lo que quiero decir es que la gente joven pasa de la lucha por sus derechos, se lo han encontrado todo y entonces no saben apreciar todo lo que hemos sufrido para lograr todos estos derechos que ahora se tienen. Pero tendrían que darse cuenta ellos, pues los padres que les contasen las historias, que les hiciesen luchar, que les ayudasen, contándoles todo lo que se ha pasado en las luchas de las universidades, en el voto de la mujer. Nos asombraríamos de lo que podríamos conseguir, porque hay veces que tú hablas con una persona joven y le preguntas, oye, ¿tú sabes antes cuando en las universidades se luchaba, habían huelgas, la policía, y eso ellos, algunos, la mayoría, ni siquiera lo han escuchado? Pues bueno, pues estaría bien contarles esas historias para que ellos también tuviesen conciencia y noción de todo esto que ha pasado, y cuando ahora van a quitarles algunos derechos ya adquiridos, que digan, no, eso no lo quiero yo. Tendrían que darse cuenta que estamos volviendo a perder derechos, y lo más asombroso es que las mujeres jóvenes no se dan cuenta. No saben lo que es el no poder alquilar un piso si no le firmaba su marido o le firmaba su padre, el tutor. Esto antes era así. Si no te firmaba el tutor no podías ni alquilar ni comprar el piso. No tenías ni voz ni voto. Me gustaría que las mujeres jóvenes lucharan para no perder todo esto, para no perder sus derechos adquiridos gracias a la lucha de aquellas mujeres que nos precedieron. Somos iguales a los hombres, no debemos nunca pensar que somos inferiores. Podemos ser inferiores en algunos trabajos de fuerza, pero ya lo solucionamos, pero en todos los demás somos perfectamente iguales. Y debemos seguir luchando para no perder lo que ya teníamos adquirido. Voy a remachar diciendo que todo esto empieza en las familias. Educar en la igualdad y fomentar el respeto hacia personas, animales y cosas. Haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Y recordar el voto, algo que algunos jóvenes lo ven no importante, recordarles que hace muy pocos años que las mujeres tuvimos derecho a voto. Muchas gracias.